Amado Padre, bendito seas tú, Señor, que cada vez nos concedes un fruto, porque, Señor, los cielos y la tierra, tú las hiciste, Señor, para los moeds, y nuestro moed siempre, Señor, sea de tu fruto, este segundo, este tercer mes, y hoy, Señor, que completamos este mes, podamos, podamos empezar, podamos completarlo, Señor, haciendo de tu palabra, de tu trabajo, esa preparación y que nos encuentres, Señor, como, como lo que tú lo previste, Padre, con un horizonte, como tú lo previste desde Jerusalén, volviendo a Jerusalén, abriendo el camino, Señor, abriendo los cielos, y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, llevando a todo ese poderoso que nos mantiene en nuestra diestra firme, que nos permite vencer, que nos permite, Señor, tomar esas verdaderas alas, Padre, de esas mujeres, de esos hombres, porque, Señor, tu cuerpo, tu espíritu, siempre será gloria, Padre, y esa gloria nos permitirá, nos permite que no solo nos cansemos, sino por el contrario, Padre, sepamos que todos siempre tienen en ti una renovación y que, ni siquiera, que no estamos viendo si ni siquiera la vejez, sino, Padre de los cielos, aún la vejez tiene que ver, Padre, la renovación de la juventud, Padre, porque la juventud se cansa, pero tiene que ver esa renovación y hasta los niños, Señor, se cansan, pero lo que tú rejuveneces, lo que tú construyes, lo que hace, Señor, tu águila, lo que hace tu espíritu, Dios de los cielos, es escribir, Padre, lo que tu ley, y Señor, tu ley es verdadera, Padre, porque con tu ley caminamos todos los días enfrentando la ley de este mundo. Con tu ley, Señor, empezamos, con tu ley, Señor, completamos las cosas que cada día te nos das y que cada día, Señor, nos muestran esta ley natural, esta ley, Señor, de las cosas que bajan, esta ley, Señor, de los poderosos de este mundo, Padre, que son como hojas secas, que nos muestra, Señor, la ley de estos vientos, de estos espíritus, Padre, que siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tendrán que ver la ley de tus hijos, la ley, Señor, de quien guía tu espíritu, la ley de quien detiene esos vientos, la ley de quien lleva una verdadera lluvia, Padre, y también, Señor, la ley de tu espíritu que la vemos en los mares, en las aguas, para que, Señor, todas esas tormentas, todo ese leviatán, todas sus aguas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siempre tengan esa diestra de tu justicia y el poderoso de Israel que nos mantiene firmes, aun cuando todo lo demás es como Biblia, pues el poderoso de Israel también nos mantenga nuestro arco, nuestra flecha, mantenga nuestro fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ese siga llevando fruto de justicia y haciendo lo de tu palabra, Padre, un evangelio de evangelistas, Padre, que llevan en sus alas, que llevan en sus plumas, lo que llevan, señores, esas mujeres en el nombre de Cristo Jesús, como lo decía David, mujeres que llevan esa alegría y esa bendición de ese pandero, pero porque llevan esas buenas nuevas de todo lo que están transformando, Padre. Y como casa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ese sea el evangelio que trae como ahora, Señor, lo que decimos que trae, Señor, a esos 7, a esos 12, que trae, Señor, a ese cuerpo, a ese espíritu, que trae esas multitudes, pero para siempre ser uno, Dios de los cielos, y los que están cerca, pues que reciban la fortaleza de tu cuerpo, y los que, Señor, están lejos también, que reciban la fortaleza del cuerpo, de la sanidad de Cristo Jesús, de sus alas, de su levantarse, de su presencia. Bendito seas y contigo sea, Señor, este tiempo siempre el acuerdo que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este día, Amén. este día domingo, el día de mañana, como comentábamos, sí es importante, porque eso lo tenemos escrito. El día de mañana, y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18 y 19. Si ustedes pudieron leer el capítulo 18, pues ahí tenemos a Jetro. Y no solo tenemos a Jetro,
Partamos de ahí, ¿verdad? Éxodo capítulo 18, verso 2. Verso 5, de una vez el verso 5. Este es importante. Éxodo capítulo 18, verso 5. Dice, vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Esto, entonces, viene Jetro, viene su esposa, vienen sus hijos, viene a Moisés, justo antes de lo que nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí es cuando Dios les dice, en el verso 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila, de águilas y os he traído a mí. Ahora bien, bueno, ese versículo es importante. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. El día de mañana, miércoles a las 6 de la tarde, empieza el tercer mes. Y el tercer mes, pues, empieza con, eh, eh, empieza con muchas características. En la primera me estoy refiriendo al primer derramamiento del Espíritu de Dios, al derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces, siempre es importante hacer mención al orden cronológico. Es decir, el tercer mes, ¿sí? Se presenta y les dice que ha ido en alas de águila. Perfecto. Nosotros hemos visto que todo este sistema de las alas corresponde a una ley. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el primer día, lo que les dice, en el primer día, lo que les dice Cristo Jesús, les dice, les habla de las alas, sube Moisés el primer día, le da instrucciones al pueblo para que diga lo que tiene que decir y haga lo que tiene que hacer. Pasan 2 días, me estoy refiriendo al libro de Éxodo, del capítulo 19, pasan 2 días y al tercer día ellos tienen que acercarse a la montaña. En el tercer día se escuchan todos los truenos, se escuchan todas las voces y se escucha la voz de Dios. Tercer día. Ahí es Pentecostés. No, porque por lo menos tiene que llegar al sexto día. Entonces, todo esto, mire, sí es importante que usted sepa el orden cronológico, porque esto es una cuestión de tormentas, esto es una cuestión de voces, esto es una cuestión de sonidos. Y esto es una cuestión también de la palabra de Dios. Viene todo esto y el día sexto, el día tercero es fundamental, porque el día tercero nos presenta todo lo que Dios dijo y todo lo que les hizo temblar a ellos y todo lo que ellos dijeron con respecto a que Moisés sea el que hable. ¿Ya? Después de esto les da una serie de leyes y me parece importantísimo si usted puede leer, porque todo esto ya empieza con la ley, empieza con las leyes. Entonces, y mire, entonces, ¿qué es una ley? Ya esto vamos viviendo, ¿no es cierto? Empieza ya con una serie de leyes, llega el día sexto y en el día sexto ahí corresponde al Pentecostés, pero en el día sexto, si usted puede leer, lea todo, siempre hacemos ese análisis, el día sexto ya es un día de gloria, es decir, es un día en donde no ocurre el Pentecostés que nosotros pensamos, sino lo que ocurre más bien es un stand-by. Y a partir de ese sexto día, que lo celebran los judíos hasta ahora, ¿sí? Ellos lo celebran el día 6 del tercer mes, para ellos es Pentecostés. Pero nosotros no lo celebramos el día 6 porque el día 6 cae en otra fecha. Nosotros lo celebramos de acuerdo al orden que
Dios. ¿Cuál es el orden? El orden es contar las 7 semanas. Es decir, a ellos les cayó las 7 semanas en el día 6 del tercer mes. La respuesta es sí. Siempre cae en el día 6 del tercer mes. La respuesta es no. Siempre cae el domingo. La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, con este orden cronológico, a partir del día sexto, empieza los 40 días en que Moisés va para que Moisés, es decir, ahí recién empiezan, el día sexto empieza los 40 días a partir de Pentecostés. Entonces hay una proyección de 40 días para que haya un recibimiento de las tablas. Usted sabe la historia de las tablas. Entonces, está Nancy, le tengo la respuesta. ¿Sí? Las tablas, ahí está la diferencia, pero la escritura siempre es la misma. Es decir, las primeras tablas que le da Moisés, Dios le da las tablas y la escritura. Las segundas tablas no son, le dice, tú ahora, el que tiene que labrarse las tablas es Moisés, pero el que escribe nuevamente, ¿quién es? El que escribe es Dios. Entonces pasan los 40 días y después de los 40 días, ¿qué viene? Después de los 40 días viene el, después de los siguientes 40 días, usted sabe, viene la rotura de las tablas y los siguientes 40 días es el segundo periodo de 40 días que sube para la siguiente escritura de Dios, es decir, son 80 días. Dicho esto de paso, entonces tenemos una trayectoria. Ahora tenemos un punto de llegada y tenemos una proyección. Todo eso, por eso es importante, porque todo eso nos lleva a Cristo Jesús. Cristo Jesús, en cambio, tiene la última reunión antes de Pentecostés. Interesante, no sabemos cuándo, ¿sí? Porque no dice la Biblia, pero sí sabemos que es la última reunión. Y por eso, como Casa del Dabar, el día del día sábado nos queremos reunir, la última reunión, porque es interesante, porque la última reunión resulta ser que es tan trascendental para Cristo que ocurren ciertos acontecimientos que nosotros ahí podemos ver cuáles empatan con los primeros, que tienen que ver con las alas de águila, todo, y que tiene que ver también Cristo Jesús con las alas, que tiene que ver, mire, porque Cristo Jesús la orden es, dice, tiene que ver con Galilea. Si tiene que ver con Galilea, tiene que ver con Salomé y con las Marías, pero no están ellas. Si tiene que ver con las mujeres, tiene que ver también con Pedro y los pescadores. Si tiene que ver con ellos, tiene que ver con el empezar, como ellos empezaron, pero y si tiene que ver con Pedro, con el mar y con Galilea, tiene que también que ver con Cristo Jesús, porque ahí cumple todas esas cosas y ahí viene una proyección diferente. Entonces, ¿cuál es la proyección? La proyección es que de 7 personas, porque se une Cristo con 7 personas, yo no sé en dónde están las otras personas, no sé en dónde estaban, porque todo mundo sabía que esa la última reunión era en Galilea, ¿sí? Pero a todos se les olvida, excepto a los 7. Y a partir de los 7, entonces ahí sí viene lo mismo, viene un asunto de transición del tercer mes a Pentecostés y viene también una proyección. Y de ahí sí en Pentecostés, ahí viene la proyección que nosotros vemos en Pentecostés. Y claro, Pentecostés es la proyección que todos anhelamos, ¿no? Pero no se olvide que esa proyección también tiene... tiene nuevamente su merecimiento. Así que si usted tiene alguna pregunta que hacemos para el día de mañana, aquí está la respuesta, porque en donde todo está reunido es en las alas del águila. Y entonces, en donde todo está reunido es en la ley. Y para mí, la ley de Enoch es importantísima, porque la ley de Enoch tiene que ver con la primogenitura. Así que, por favor, si tiene preguntas, por favor, hágame preguntas. Y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O si no, nos tomamos ya lo fuerte de Dios en el primer Pentecostés, nos tomamos para eso, para ahí dar el énfasis. ¿Alguna pregunta? Hago las preguntas. ¿Se entendió qué es la ley de Nof? ¿Está entendido qué es la ley de Nof? ¿No? Bueno, ¿qué más?
vemos, vemos, vemos Tal las... vez estoy equivocada en la concepción de la ley de Nob, no lo sé. Para mí la ley de Nob es la escritura de Dios con la pluma de oro, la ley de Dios en las tablas de nuestro corazón, Perfecto, la perfecto. primogenitura y la matriz. Me parece muy importante esto, mire. ¿Por qué? La ley, toda ley, ahora sí le puedo decir, toda ley tiene que mecerse. Toda ley, existe un mecimiento de la ley. Entonces, si lo vemos en el plano espiritual y en el plano natural, la ley de Dios, ¿sí? Mece. La ley de Dios remueve, la ley de Dios muestra. Pero ¿quiénes llevan la ley de Dios? ¿Quiénes? La ley de Dios llevan sus hijos. La ley de Dios llevan mm, sus primogénitos. La ley de Dios lleva su fruto. Pero, ¿contra quién? ¿Contra qué ley tiene que enfrentarse? Esto es importante. Contra la ley de Nob, la natural del Nob de Leviatán. Sí, exacto, se tiene que enfrentar contra la ley de natural, no, a pesar de que me gusta el término, contra la ley de Leviatán. Esa me parece súper importante. Entonces, mire, usted es un hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice, y Dios ya cumplió la ley y nosotros cumplimos la ley. Chévere, chévere. Pero yo le pregunto, ¿y qué tal cuando Satanás viene y dice, con tu misma ley, la ley, cómo vas a aplicar la ley? ¿O cómo se aplica la ley en los cielos? Si yo también tengo mi ley. Entonces, por eso, la ley en los cielos, usted sabe, Dios rompió esa ley de Satanás, ¿sí? Para que cada vez que cada vez que saque Satanás su ley, que haga Cristo Jesús, le ponga le ponga frente a él la ley de primogénito, la ley de hijo y la ley de fruto. Entonces, para eso tiene que haber un vencimiento. Es decir, el encuentro de Satanás y Cristo nunca va a ser el encuentro de poderes, sino el encuentro de Satanás y Cristo es yo soy el primogénito y el hijo, ¿ya? Y Satanás también va a decir, yo también tengo leyes. Y si tú no sabes mecer esas leyes, resulta ser que estás meciendo las dos y resulta ser que más estás trabajando para que, si trabaja para la ley natural, pues obviamente la ley natural tiene que algún momento enfrentarse a la ley espiritual y por eso es importante para todos en sus enfermedades, en sus carencias y todo, que podamos ir con ley porque Satanás también le saca su ley. ¿De acuerdo? Entonces, primero, importantísimo conocer la ley de Nof. ¿Ya? ¿A dónde afecta la ley de Nof? La ley de Nof, le preguntamos a Cristo Jesús, aquí, ¿a dónde afecta la ley de Nof? La ley de Nof afecta a la ley de Dios y a la ley de Satanás y a la ley de los primogénitos. ¿Ya? Entonces, por eso, pregunta, ¿cuál es el primogénito? ¿Cuál es ahora vamos a ver si es que sabemos. ¿Cuál es el primogénito de Dios? ¿Cuál es el primogénito de Jacob? ¿Cuál es el primogénito de Jacob? Mía, Adri, Carmita, buenas tardes. Marco, bendiciones. Vamos a ver. Pau, Hugo, Lina, Alexandra, Nancy, Katia, Erika José, y aquí. ¿Perdón? José, José, muy buena, pero no es José. Pero es José, ya sé. Pero si ve, entonces, usted es primogénito y no sabe la primogenitura. Y como decíamos, le presento a Judá. Aquí estoy aquí con Dani. Ve, ya ve, le presento la primogenitura y no sabe. ¿Quién tiene que presentar la primogenitura? Tiene que estar la mamá, la primogenitura. ¿Ya? A ver, a una mamá. No, el Sí, primogénito no es Judá. El primogénito no es, sí es José, pero no es José al mismo tiempo. ¿Quién es el primogénito? David con siendo el vástago.
David es Judá. Rubén, Rubén. Rubén es el primogénito, pero quitado la primogenitura. Y esa es buena, porque eso está... Vamos. Dios mío. No, ¿quién es? Seguimos. Alexandra, ahora sí preguntémosle a una mamá. ¿Quién es el primogénito? El que viene de un vientre de misericordia. Ya, nombres. Mm, ¿Quién es el primogénito? Ya ve, entonces necesitamos, el Cristo. perdón, ¿quién dijo? Efraín, el nieto. ¿Quién no se lo ha revelado ni carne ni sangre? ¿O dónde vio? Estaba ¿Quién es el, viendo la Biblia, pues. claro. ¿Quién es el primogénito? ¿Sí ve? Efraín. Le presento el primogénito. Por eso es importante, por eso Cristo Jesús, ahora sí entiende por qué necesita usted saber la ley de Gad, perdón, la ley de Gad, la ley de Nob. ¿Cuál es la ley de Nob? No. La ley de Nob afecta al brote, y el brote afecta al fruto, y el fruto afecta a la primogenitura. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando tenemos eso, tenemos un problema. Tenemos un problema de alas, tenemos un problema de águila y tenemos un problema de escritura. Y entonces, ¿cuál es el problema de Efraín? Que Efraín es incauto, ese es el problema. Bueno, así que, por eso, les he traído en alas de águila, les dice. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? Ya sabemos, este, dales el pasaje mía, por favor, y lee el pasaje, por favor, si tú tienes. Entonces, Hugo tenía la razón, por eso, Hugo, yo le invito a pensar, José es el primogénito, pero ¿cuál es el primogénito de José? Entonces, por eso es muy importante. Sí, no sé si me explico. Jeremías, ¿puedes leer mía o leemos? Yo la había visto en Génesis 48, 1, 2, pero 1:48. Pero dígame usted, Jeremías, ¿qué? Génesis 1:48. A Ah, ver, lee, por favor. Yo le leo. Génesis 1:48. 1:48 o 48:1. No ha de ser uno. 48, del 1 al 20. Génesis 48, del 1 al 20. Jacob bendice a Efraín. ¿Ya? Dice 48:17. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y alzó la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo: No así, padre mío, pues este es mi primogénito, pon tu derecha sobre mi cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo:
por ti bendecirá a Israel diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, ¿conocían la primogenitura? No, ni siquiera, mire, entonces, este es muy importante. Jacob conocía la primogenitura, capaz que mejor. ¿Quién más? José, ¿conocía su primogenitura? No conocía ni su propia primogenitura porque no sabía cuál es el primogénito. Entonces, ¿quién le cambió de la primogenitura? ¿Le cambió Jacob la primogenitura? No, tampoco. Este es un asunto, esto es un asunto de Dios, que al final le reveló a Jacob a pesar de todo eso. Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. ¿Quién es el primogénito? ¿O se equivocó Dios? Entonces, ¿qué? Este me parece chévere. Jeremías 31:9. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Yo le leo. Por favor. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ya, entonces, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. ¿Se fue en contra de la ley? Pregúntale a Dios, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién es el primogénito? Rubén, Judá, José, David, Cristo. ¿Quién es el primogénito? Pues lo dice en la Biblia, ¿no? Efraín. Exacto. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Se da cuenta? Ahí, ¿cómo se llama eso? Eso le dice, eso se llama plumas de plata y eso se llama letras de oro. Así que escriba con letras de oro en su corazón. Comentarios. Por eso es que Efraín es el fruto. Exacto. Entonces, pregunta, ¿quién es el que no conocía? ¿Quién es el que no conoce la primogenitura? ¿Dios o ellos? Entonces, ¿a Dios se le ocurrió decir eso? Y entonces, Marquito, ¿quién nombró a Efraín Efraín y a Manasés Manasés? ¿Dios? Ahora pregunta, es que tengo que preguntarle a la mamá. Tiene que preguntar a la mamá. ¿Cómo debía llamarse el primer hijo de Raquel? Efraín. Vamos No, a ver si es cierto. Vean, pero no, o sea, fue el primogénito, o sea, el hijo de José, ¿no? entonces, preguntémosle a la mamá. La mamá conocía primogenitura porque verá, hoy le estoy preguntando a usted, esto es un asunto de la Biblia, esto es un asunto suyo, esto es un asunto de mamá, porque esto es un asunto de alas, esto es un asunto de ley. Preguntémosle a la mamá, vamos a Génesis 30:23. Me estoy saliendo un poquito, pero si usted no le conoce, conoce a usted mismo, no conoce a su mamá, nuevamente le presento su matriz. Ahora tiene que ver su matriz. Nuevamente, no podemos ir a Pentecostés sin conocer nuestra matriz.
¿Ya? Génesis 30:22. Dice, entonces Dios se acordó. Pregunta, ¿se olvidó de Raquel o se acordó o hizo memorial de Raquel? ¿Se olvidó de Raquel? Yo diría que memorial. Ahora pregunta, Raquel, ¿se olvidó de Dios? Pregunta nada más. Raquel, ¿se olvidó de su matriz? ¿Se olvidó de su vientre? ¿Se olvidó de su misericordia? Sí. Entonces, cuando se olvida de quién es una mujer, cuando se olvida de quién es Dios, cuando se olvida de una matriz, ¿cómo se llama su hijo? Cuando se olvida de su casa, cuando se olvida de su santuario, cuando se acuerda de todas las noticias del mundo, cuando se acuerda de todas las leyes naturales, universales y todo lo que quiera, y se olvida de la ley de Dios, ¿cómo se llama esa mujer? ¿Cómo se llama esa mujer? Menstruosa. No, por Dios. Perdón, sí se llama menstruosa. Perdón. Se me meten los pensamientos en la cabeza. Perdón, por favor, perdónenme. Perdónenme. ¿Cómo se llama? Ahora, pregunta. ¿Cómo se llama el primer hijo de José? Vamos a ver. Manasés. Exacto. ¿Por qué le pone Manasés? Dios me hizo olvidar mi afrenta. ¿Qué? Vamos a leer. Manasés. Génesis 41:51. Hugo está conectado, por favor. Ese es el problema humano. El problema es de leyes, no el problema es mental, pero el problema es de leyes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La ley de Nob, la ley la ley de Efraín, ya, esa es la ley. La ley de Nob es la ley de Efraín, ya. Lea, por favor, Hugo, o quien me ayude, por favor, con una voz fuerte. ¿Cuál? Génesis 41:51. 41:51. Amén. Y le llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pregunta, ¿qué Dios le hizo olvidar eso? Uno que no hace memorial. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Es Lina. uno que tiene blandura del corazón. Ya. Leviatán. Perfecto. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mamá de José? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá de José? Bueno. Pregunta, ¿cómo se llama la mamá de Manasés? ¿Cómo se llama? La de Efraín. A ver, nuevamente. ¿Cómo se llama la mamá de Manasés? ¿Cómo se llama la esposa? La esposa de José, el primogénito. ¿Cómo se llama la esposa de José, el primogénito? ¿Cómo se llama? Se llama hija de Potifar. Potifar, sacerdote ¿de dónde? De acera. Egipcio. Sacerdote de Faraón. ¿Ya? Entonces, José, ¿de qué se olvidó? Se olvidó de su primo. Vamos por pasos. José, ¿de qué se olvidó? Se olvidó de su Dios. José, ¿de qué se olvidó? Se olvidó la de ley. su mamá. Se olvidó de su mamá. José, ¿de qué se olvidó?
Se olvidó de su esposa. ¿José de qué se olvidó? Se olvidó de su novia. ¿José de qué se olvidó? Se olvidó de su padre. ¿Y José de qué se olvidó? Se olvidó de la casa de su padre. ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Entonces, por eso es impresionante, porque Cristo Jesús le dice, vaya a Galilea, por favor, porque yo les voy a mostrar por qué no van a ir, y les voy a mostrar qué tipo de primogenitura es, ¿sí o no? Entonces, volvemos a Raquel. ¿Cómo se llama Raquel? ¿Cómo se llama Raquel bajo ¿cómo se llama Raquel? Dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios le escuchó y le concedió hijos. ¿Cómo se llama Raquel? Raquel se llama la que se olvidó. Y Raquel se llama la que se olvidó porque se olvidó. Porque tenía a un Dios. ¿Qué tipo de Dios tenía? El Dios que se olvidaba de ella. Sí. Pero de repente, ¿qué pasó? De repente, ¿quién se acordó? ¿Quién se acordó? ¿Ella o Dios? Génesis 30:22. ¿Quién se acordó? ¿Ella o Dios? Se acordó ella. Y cuando se acordó ella, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo? Dijo, yo no me llamo Manasés. Yo no me llamo Manasés. Entonces, por eso, cuando les puso el nombre Jacob, ya, intencionalmente cambió de manos. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Le devolvió todo lo que se olvidó. José, vea. Entonces, cuando le dio la primogenitura a Jacob, José le dijo, no, 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 no. No, este no es el primogénito. El primogénito es Manasés. ¿De qué se acordó? Se acordó de su Dios, se acordó de su esposa, se acordó de Egipto, se acordó de todos. ¿Y su papá qué le dijo? No, 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 no. Yo no puedo olvidarme de qué. Esto es para papás, esto es para papás. Yo no puedo olvidarme de qué. Dijo, yo no puedo olvidarme de Raquel. Yo no puedo olvidarme de Raquelita. Porque Raquelita lo que hacía es meterme al Manasés. Pero cuando Raquelita se acordó de orar, se acordó de que tenía esposo, se acordó de que era mujer, se acordó de que tenía vientre, se acordó de que podía ser escuchada, se acordó de que tenía que quitarle a Manasés de en medio. ¿Qué hizo Dios? Génesis 30:23. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le voy a preguntar a un hombre. Le dio la primogenitura. Ya ve que eso es Le error. dio Ya, a Efraín. no me diga más. Le pregunta a la mujer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? A ver, ¿qué pensó? Mejor dicho, ¿qué pensó? Porque si no, esto es cuestión de ley, eso está metido. ¿Qué pensó usted? ¿Ah? ¿Qué pensó? Mía, ¿qué pensaste? No lea, yo estoy dando la historia. ¿Para qué? ¿Qué pensaste, Mía? Cuando Dios le concedió a Raquel, ¿qué pensaste? No sé. Que se acordó Dios y le concedió un hijo. ¿Qué pensaste? ¿Ya ven? Pero él se acordó, De exacto, Dios, mire, su misericordia, su vientre de misericordia. exacto, se acordó que Dios tiene vientre y que ella tiene vientre.
Y entonces, pregunta, ¿qué nombre le pondría al Hugo? Sí, exacto, le devolvió la matriz. Ahora, qué nombre le pondría a Hugo usted a ese hijo? Y Erika, ¿qué nombre usted le pondría a ese hijo? Efraín. Efraín. ¿Y qué nombre le pondría? Erika. Hijo de semilla. Primogénito, exactamente. Pero ¿qué nombre le puso? Vea, ahí está. ¿Qué nombre le puso? Olvido. No, lea. Génesis 30:24. ¿Qué nombre le puso? No, lea más abajo, lea, ¿qué nombre le puso? Por eso lo llamó José Pero y lea, pues, dijo, lea todo, lea. ¿Qué le puso? ¿Qué le ¿quiera dice? el Señor añadirme otro hijo? Quiera que le dé un ñañito. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Cómo se llamaba el ñañito? ¿Cómo se llama el ñañito el ñañito de esta mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el ñaño? Manasés, pues. Manasés, pues. Manasés. Y por eso, y por eso tuvo que sufrir todo eso. Y cuando Dios le concedió el ñañito, ¿qué nombre le quería poner ella? Le quería poner Manasés. ¿Por qué? Porque también se había olvidado de todas las cosas. Y el nombre con el que se iba a llamar Benjamín era Benoni. ¿Qué significa Benoni? Entonces, lo que le estoy diciendo es, ahora sí, esto es cuestión de qué? Esto es cuestión de ley. Esto es cuestión de ley. ¿Ya? Entonces, la ley natural, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la ley natural? La ley del mundo, la ley del, ¿cómo se llama? La ley física, la ley astronómica, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Manasés. Le dice Manasés, amén, amén. Y Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que mecer su ley. ¿O tiene que imponer su ley? ¿Quién impone su ley? Escribir Entonces, con las plumas de ¿ah? oro. ¿Cómo? Escribir con las plumas de oro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Gracias, vea, eso es ser una mujer. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Qué Escribir hace con su... qué hace con las alitas? ¿Qué hace? Y el otro, ¿qué hace con las alitas? Con las alitas le dice Manasés, con las alitas le aplasta, con las alitas le oscurece. Y Dios, ¿qué le dice? Con las alitas, ¿qué le dice? Vuela, cambia, surca las... ¿Cómo es como las águilas sobre las tormentas? Eleva, No, levántate. no, Le decreta. no. Dios con las Le alitas da la ley, lo que hace es mecer las alitas. la ley de Dios. Claro, Claro, la mecer ley de Dios se mece, por Dios. la ley. Ya. Amén, entendido. Ya, entonces, ¿qué quiere usted? Por eso usted le ora, le pide a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer cada vez que le ora? Le pide. ¿Qué le va a hacer? Le va a mecer. ¿Y Satanás qué le va? ¿Y Satanás qué le va a decir? Que mesa, Pone, para que mueva. Y Satanás, no, Satanás le va a hacer eso. Satanás le va a meter el Manasés. Y después, tanto mecer que Dios le concede. ¿Y qué va a decir? Deme al ñañito. Le da sanidad. ¿Y qué hace? Deme al ñañito. O sea, por eso, mi no entender, como dice. Yo no entiendo. Porque las cosas tan comunes, las cosas tan fáciles, son las más difíciles. Como
como dice la Pau, el sentido común, y esto no es cuestión de sentido común, esto es cuestión de ley. Esto es cuestión de ley, porque a un joven se le dice alguna cosa y el joven, ¿qué es lo que va a hacer? Quiere el ñañito, quiere el ñañito. A una mujer se le dice una cosa y la mujer, ¿qué va a hacer? Quiere el ñañito. ¿Y cuál es el ñañito? Deme otrito, deme un poquito más, deme otrito. Y como, claro, mire, como los niños. Como los niños siempre se acercan, les vale. Como los jóvenes son inmortales y son superhéroes, les vale. Y después, la ley, ¿en qué se convierte la ley en ellos? Justo, se convierte en la ley de Dios y la ley de Manasés. ¿Y hacia dónde va la ley de Dios y hacia dónde va la ley de Manasés? Va a la otra casa. Escuche, va a la otra casa. ¿A dónde más va? Bueno, a todo lo que quiera. Entonces, ahora sí pregunta. ¿Se da cuenta? Entonces, el día que Cristo Jesús se encontró con 7, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Cristo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Meciendo. Meciendo su ley. ¿Ya? ¿Y ellos qué estaban haciendo? Manasés. Viendo a su ñañito. Estaban haciendo Manasés. Por eso, ¿qué tal hacer Manasés esta semana mía? Fácil parece. ¿Qué tal esta semana? Este tiempo de Manasés. Adri, Carmita, Marco, Hugo, Lina, Erika, Dani, Katia, Nancy, Alexandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal Manasés? ¿Y el Manasés cómo ora? ¿Cómo ora? ¿Cómo ora el Manasés? Tanto ora el Manasés, que hasta Dios se encargó de decirle a Manasés, ve, te voy a contestar todas tus oraciones. ¿Qué le dio a Manasés? ¿Qué le dio a Manasés? Dani, ¿qué le dio a Manasés? No se acuerda, Dani. Bueno, les voy a preguntar así más fácil. El rey más corrupto de la Biblia se llama Manasés. ¿Qué le dio a Manasés? ¿Qué le dio? Le extendió la vida. No. A Manasés le dio José. ¿Le añadió qué? ¿Qué le añadió? Ahora sí, mía, ¿qué le añadió? Le añadió mujer. ¿Qué te gustaría, mejor dicho? ¿Qué te gustaría que, bueno, qué le añadió? Le añadió, exacto. Poder le añadió. Le añadió otra casa. No solamente la casa del Dabar, le añadió otra casa. ¿Qué más le añadió? Vamos por casa del Dabar. ¿Qué más le añadió? Le añadió personas. ¿Qué más necesita la casa del Dabar? Le añadió sanidad. ¿Qué más le añadió? Carmita, ¿qué más le añadió? ¿Qué más necesita la casa del Dabar? Le añadió tiempo. Es uno de los reyes que más años, como 50 y pico de años. Marco, ¿qué más le añadió? ¿Qué más le añadió? Le añadió años, le añadió tiempo, le añadió Hugo, ¿qué más necesita la casa del Dabar? ¿Qué más necesita? Esa mejor, así vamos a ir. ¿Qué más necesita la casa del Dabar o su casa? ¿Qué más necesita? Recursos, Hugo. poder. Recursos, poder. La casa del Dabar necesita recursos, poder. Pues le añadió, poder y recursos. ¿Qué más necesita? Lina, ¿qué más necesita su casa? Su casa, mejor la casa del Dabar no necesita eso, pero la casa del Dabar no necesitas. ¿Qué necesita Amén. su casa? ¿Qué más necesita su casa? Lina. Le digo, le añadió poderosos, poderosísimos. Y leyes.
Le añadió, exacto, le añadió leyes. Erika, ¿qué más le añadió? Si usted fuera Manasés, ¿qué le gustaría que le añada? Katia, si usted fuera Manasés, ¿qué le gustaría que le añada? Riquezas. Le añadió sacerdote, le añadió, Erika, perdón. Poder. Poder, le añadió todo el poder. Pregunta, Katia, ¿qué más le añadió? Carmita, Nancy, ¿qué más le añadió? ¿Qué más necesita? Alexandra, ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita Manasés? ¿Qué más? ¿Necesita otro ñañito? ¿Perdón? Dones. Dones, claro, porque ahí había muchos recursos, claro, le añadió dones, le añadió talentos, ¿qué más? Primogenitura. Amén, amén, pero le añadió ñañitos, ¿cuántos ñañitos tenía? Marquito, una pregunta. Claro. Estamos haciendo una pregunta de como de Manasés, como de casa del Dabar como Manasés, porque nosotros no, como casa no deberíamos desear nada de Manasés. Amén. Exactamente, por eso a eso me refiero. Si nosotros y nuestra casa tenemos tantas necesidades y tantas luchas, pues podríamos decir que tenemos estas soluciones, pero la solución de Dios para la casa del Dabar, para mi vida y para mi casa, es que a Manasés, a lo que al añadido, a Raquel, al olvido y a lo que se añade innecesariamente, a eso nosotros podamos decirle alto, porque nuevamente Dios si nos mece, y como le meció a Manasés, le añadió, a Manasés le dio a José, exactamente, le dio la primogenitura de José. Todos pensarían, porque resulta ser que Manasés tenía la primogenitura de José, y aquí no le gusta la primogenitura de José, y nosotros también, como somos primogénitos, busquemos la primogenitura de José, y no, porque la primogenitura de José, la primogenitura de añadidura, es la primogenitura del hermano, de los ñañitos, y que metió tantos demonios, pero resulta ser que a Manasés, no, lo que no le quitó a Manasés fue a Efraín. Y tanto fue así, que si usted se pregunta, todo lo corrupto que hizo, y sin embargo Dios le perdonó, porque se arrepintió. ¿Por qué le perdonó Dios? ¿Por qué? Por Efraín, exactamente. Dios nunca le quitó el derecho de Efraín, de una verdadera primogenitura. Entonces, Manasés, llegó un momento en que dijo, Manasés se acordó, ¿de qué se acordó? Se acordó de Efraín, se acordó de la primogenitura, se acordó de Dios, se acordó de Manasés. Y dijo, yo ya no quiero, a pesar, qué feo nombre. Yo ya no quiero más Manasés diciendo Manasés. Y ese rato, ¿qué pasó? Se convirtió en Efraín. Entonces, eso es Pentecostés. Eso es Cristo Jesús antes de Pentecostés. ¿Sí? Diciéndoles a ellos lo mismo. La ley se mece. Yo no impongo la ley. Yo no quito la ley. Y hasta Satanás tiene su ley. Pero la ley de Satanás, ¿cómo se llama? La ley de Satanás es la ley de Manasés. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que quiere? Quiere José. Quiere José. Pero el verdadero nombre de José, ahí está. Pregúntele a Raquel, ¿cómo debería haberse llamado José? ¿Cómo debería haberse llamado José? Como lo dijo Hugo, el verdadero nombre de José debió y debía ser Efraín, porque Efraín, ¿qué tiene? Efraín tiene la capacidad de mecer la ley de no. Amén.
Y de aquí con la ley de no, si tiene, ya lo tiene, la casa del Dabar ya no tiene pretexto, porque la ley de no es la ley del fruto, la ley de no es la ley de Efraín, y cada mes Efraín, o bien es Efraín por mecer la ley de no, o bien vuelve a su José por mecer, por no saber mecer la ley de no. Y el pueblo de Dios dice, preguntas. Adri, gracias por su comentario. ¿Con eso tiene sentido lo que estamos haciendo? Carmita, pregunto yo. Ahora le presento. Usted y Manasés, Raquel y Manasés, o usted y su matriz y la primogenitura de una mujer. Entonces, pregunta, ¿quién le puso nombre a Manasés? ¿Quién le puso nombre a Manasés? ¿José No, o su matriz? la matriz. Matriz. Ya le cachó. Ahora sí, pregunta, ¿su matriz le está meciendo? Ya puede conocer su matriz. Ahora sí, conoce lo que es ser mujer y lo que es ser primogénita. Conoce, mía, Carlita. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos la diestra, levantamos en el nombre de Cristo Jesús la mano gloriosa, levantamos, Señor, a quien estremeció los cielos y la tierra antes de Pentecostés y que les dijo a las leyes, en el nombre de Cristo Jesús, a estas leyes, como lo dice Erika, a estas leyes tormentosas, a estas leyes, Señor, secas, a estas leyes, Señor, que inundan, a estas leyes, Señor, que han añadido pecado tras pecado, a estas leyes en el nombre de Cristo Jesús, junto con el gobernador de estas leyes, a estas leyes de Satanás, a estas leyes de Leviatán en las aguas, en la tierra y en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, a estas leyes dentro de las leyes de los jóvenes, dentro de las leyes del sacerdocio, dentro de las leyes de los niños, dentro de las leyes, Señor, de tu creación, a estas leyes en el nombre de Cristo Jesús, les decimos, basta. Porque mi casa, porque lo que sale de la boca de Dios, eso es mi ley, y no la del hambre, la de la guerra. Porque a un solo Dios, a una sola ley, a una sola matriz que nos trajo, a esa servimos. Porque a un solo es el mensaje, y ese mensaje es el que salió de su boca. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que está meciendo Satanás y sus leyes para levantar todo ese poder y todas esas alas y ese dinero que les ha hundido y les seguirá hundiendo, y esa escritura, pues esa de Manasés no tiene nada que ver conmigo, y por eso yo los meso en el nombre de Cristo Jesús, como Cristo, como Dios lo hizo, moviendo los cielos y la tierra, dejando que esos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús sean los mecidos, los sacudidos. Y meciendo, Señor, a los hijos, a cada uno de tus hijos de la casa del Dabar, porque lo que necesitamos son 7, porque lo que necesitamos es 1, no para reunirnos el día sábado, sino para purificarnos desde ya estos días, en el nombre de Cristo Jesús, en aguas de matriz, en aguas de regeneración.
para purificarnos en el nombre de Cristo Jesús, en tu pacto, en tu vientre, en tu sal. Y para decirle a esa mujer, a esa Manasés olvidadiza que puso Manasés, y a ese Leviatán de Manasés que olvidó y que cayó y que sigue cayendo del cielo, que caiga de mi ley, que me hace caer en lo mismo, que caiga de mi ley, que me hace buscar lo que no necesito, que caiga de mi ley, porque nunca mi casa se ha olvidado de mí, porque nunca mi padre se ha olvidado de mí, porque nunca sus oraciones han faltado, ni su incienso ha faltado a mi vida, porque nunca ha dejado ni a mis padres, ni a mis hijos, ni a mi generación, pero seguirá meciendo hasta que yo me acuerde quién es mi Padre, mi Dios, y vaya primogenitura como lo que soy, primogénito, no de un José que añadió un hermano, una casa, una madre y tantas cosas que no necesitamos, sino un unigénito de Cristo que lleva una verdadera mano, una verdadera Judá, un verdadero Efraín. Porque quien nos dio nuestra primogenitura es el que prevaleció, y ese es Cristo Jesús en Judá, porque la primogenitura que nos dio es para prevalecer, y Judá y su mano es la que mece esas leyes que no conocen, y que ni siquiera conocerá Satanás, porque seguirá buscando primogénitos olvidadizos, Rubénes que caen, Josés que se queda en Egipto, pero Judá es mi primogénito que levantó mi mano para hacerme mover esta verdadera ley que es tu Dabar y tu palabra en la casa del Dabar, en estas primogénitas que conocen su matriz, en tu diestra y en tu justicia, porque esas son las que abrieron la misericordia para traer a la vida primogénitos y presentarlos rescatados, mecidos y con fruto. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por esa ley de no, que hoy da sonido a ese verdadero error, que suene en el nombre de Cristo Jesús y que sonará este día sábado. Y que desde ya lo bendecimos porque nunca ha dejado sonar, sino que hoy se escuche también como en los cielos aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué vamos a hacer? Día 1. Lea Éxodo, y ahí sí ya, lea Éxodo el que leímos. Entonces, día 1. Alas, ¿no es cierto? Para ver las alas, tenemos que ver las alas que estaban antes, que son, mire, por eso, mire, alas. Jetro. ¿Quién era Jetro? Ya. Suegro de Moisés. Sacerdote. ¿Sacerdote de quién? De Manasés. Igual, y lo mismo. Porque sacerdote de María, sacerdote del Nilo. Su hija. ¿Quién era su hija? Su primogénita. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Bueno, ahí lo mismo, Eso. igualito. Antes, Dios le dice, te traje en alas, para que veas antecito tus alas, casa del Dabar. Por favor, ver al primogénito de su casa, a su mamá y a su papá, y dejar esas alas. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene un día, porque el día de mañana en la tarde empieza. Antes de eso ya tiene que dejar esas alas. Para dejar esas alas, ¿qué tiene que hacer usted? O mejor dicho, Dios, ¿qué está haciendo? Le está mostrando las alas de Dios. Amén.
le está mostrando a su sacerdote, le está mostrando a su casa y le está mostrando su encuentro el día sábado. Usted quiere ser parte parte de las multitudes, de los 7, lo que sea. Bueno, no importa, nosotros lo que queremos es el día 3. Ya, entonces, el día 1, ¿qué tiene que hacer el día 1? Hasta aquí ya sabemos, ¿no es cierto? Mañana, alas, quitadas esas. El día miércoles, le pongo por fecha, el día miércoles, usted tiene que purificar sus aguas. ¿Ya? Entonces, para purificar sus aguas, tiene que otra vez mecer su primogenitura, mecer todas las cosas y mecer su... Discúlpenme que sea así, pero resulta ser que, como decíamos, ahora nosotros sabemos por qué tenemos que rescatar, tiene que mecer su rescate. Es decir, tiene que mecer lo que está dividiendo y tiene que mecer lo que le está dando peso. Entonces, ¿a dónde va a llevar el peso? Esa es la parte. ¿A Manasés o seguir llevando? Porque tiene que seguir dando el peso porque todavía faltan. ¿Cuántos días faltan? Faltan aproximadamente 10 días. ¿Ya? Entonces lo que usted va a hacer es purificarse. Ahora, ahí tiene un pasaje. Yo estoy yendo rápido. Ahí tiene un pasaje que le dice, Moisés dijo, apártense de mujer. ¿Por qué cree que dijo Dios apártense de mujer? Purifíquense y no se acerquen a mujer. ¿Por qué cree que dijo eso? Pregunta, ¿usted se va a acercar a ser mujer o usted se va a alejar de ser mujer? Es decir, ya mejor le digo yo, si está en el periodo de menstruación, purifíquese. Si no está en el periodo de menstruación, purifíquese su menstruación. ¿Cuál es la purificación de su menstruación? La purificación de esas alas y la purificación de Raquel y la purificación de José y la purificación de Séfora, es decir, la purificación del olvido. ¿Sí? Saque al Manasés, porque Manasés no existe Manasés sin la mamá de Manasés, es decir, la verdadera mamá de Manasés es la que ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quiénes tienen que hacer, quiénes tienen que alejarse de las mujeres? ¿Quiénes? Las que tienen que alejarse de las mujeres son las mujeres. Es decir, las mujeres tienen que acercarse al verdadero ser de mujer y acercar a su esposo. Eso. Los hombres, ¿qué tienen que hacer? Los hombres, absolutamente todo lo posible. ¿Por qué? Por no acercarles a las mujeres, sino permitir que se acerquen a ellas, acercándonos nosotros a Dios y a nuestro sacerdocio y nuevamente volviendo a nuestras alas, alejándonos de las de mamá, de Manasés, también el hombre alejándose de Manasés y volviendo a dónde, volviendo a ser Efraín, volviendo a Efraín. No hay preguntas, ¿verdad? Estamos claros. Día primero. Entonces, tiene que purificarse con agua y con sal. Haga lo que usted quiera, lo que sea, váyase al quincho, lo que sea, no. O si usted quiere en su casa, de sus aguas, de su menstruación, eso es importante. Y su sal, ya, que se quite esa necedad, que se quite esa necedad. Entonces, la ley de la necedad, ¿cuál es la ley de la necedad? La ley de la necedad es la que mueve la ley de Manasés. Punto. Ahora sí, vamos el día 3. ¿Qué tiene que hacer el día 3? El día 3, lo más importante como casa es el sonido, es el mecimiento y es el sonido. Se estremecieron los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo más importante que sonó ese día, el día 3? Antes de Pentecostés. ¿Qué es lo que sonó? Fue lo que sonó el sonido del no, el sonido de la ley del no. ¿Ya? ¿Cómo suena eso? Eso tenemos que poner en alabanza y eso tenemos que poner en shofar y eso tenemos que poner en trompetas. Así que necesitamos shofar y necesitamos una trompeta y necesitamos alabanza el día 3, ¿sí? Que nos vamos a reunir
para que ese sonido sea el fuerte y que ese remueva y estremezca todos los de esos y a Manasés y a todas las cosas. Porque ahí se estableció la ley. El día 3 se estableció la ley, no el Pentecostés. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Ya? Y lo que hizo Cristo Jesús es lo que vamos a hacer, basados en Juan 21. Pero Juan 21 unido al día 3, porque es el último día del encuentro antes del día 6, es decir, antes de el próximo domingo, es decir, el siguiente domingo, que es el día de Pentecostés. Es decir, este sábado tenemos esa reunión, el domingo tenemos culto de preparación para seguir meciendo y de este domingo, el 8, ahí sí tenemos Pentecostés. ¿El día de qué? El día del rescate de la primogenitura. Porque como usted ya ve, aquí, ¿quién es el que quién se encarga de rescatar la primogenitura? El encargado de rescatar la primogenitura es la mamá y es Judá. Entonces necesitamos una mamá y un Judá para rescatar la primogenitura, porque de lo contrario, la de Rubén, y todas, bueno, ya lo he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente leer Juan 21 para ver si todo eso se cumplió en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Lea eso y a ver si se cumplió las cosas que nosotros vemos en función de estas alas, en función de este Manasés, en función de este olvido. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ya sabemos. Y por favor, el día de mañana a las 6 de la tarde también, o el día jueves, también Santa Cena. Puede ser en la noche o el día jueves. No nos vamos a reunir porque hemos dado todos los parámetros y no es un día de reunión, sino es purificación en su casa, purificación de mujer, purificación de sacerdocio y purificación de aguas y purificación de matriz. Purificación de vestiduras, como lo dice Éxodo. ¿Alguna pregunta? O sea que clarita está la ley, ¿sí? O sea, yo a veces hablo más, menos, pero clarita está la ley. Ahora, yo le pregunto, por si acaso alguna cosa hay que hacer una aclaración. Pero usted, ¿a quién tiene que preguntarle, a quién tiene que reclamarle? A su Manasés, esa es la pregunta. Cuidado con su Manasés. Su Manasés ya sabe lo que hace. Le añade todo lo que le añade todos los problemas. Se acaba el mundo. Pucha, todos los delincuentes, todos los narcotráficos, todas las leyes, todos los satanáses, todo eso le añade todo lo que usted quiere. ¿Ya? Pero ese es su Manasés. Pero como Casa del Dabar, yo creo que por eso le pido preguntas para ver si estamos claros en las cosas. Mía, ¿algún comentario? Bueno, el día 3 entonces es el sábado. Sí, el sábado, como los lineamientos que dimos. Esto es el por qué lo hacemos, ¿ya? Y como decíamos, y el sentido de lo que tenemos, el por qué hacemos y por qué no hacemos, ¿ya? ¿Y la sal en alguna zona específica o en No, pues la espíritu? sal tiene que ser la sal tiene que ser en la matriz, tiene que ser Digo, en el diente. ah, no. Recuerde. Y si Ya. quiere con sal o sin sal, no importa, pero es día de purificación. El día primero es día de purificación. Con o sin menstruación, purificación. Gracias mía, ¿algún comentario? ¿Alguien más voluntario? Si no, ya para orar. El día primero es a partir de esta hora hasta mañana a las 6, no. A partir del miércoles, a partir de las 6 de la tarde, es decir, Es el día primero. Exacto, el miércoles a partir de las 6. O sea, el miércoles comenzamos. ¿Sí? Si quiere desde ahora, no importa, porque es calendario de acción nada más. Porque el calendario de Moed, ese es el calendario del día domingo. Estos son calendarios de acción. Si quiere hacerlo ahora, también no hay problema. Si quiere hacerlo un día antes,
también es una bendición, también no, está dentro del primero, el día anterior sí, porque es un día de cierre y un día de empezar, está dentro del orden. Pero si quiere hacerlo por cuestiones qué sé yo, de lo que usted quiera de calendario jurídico, no. Pero si quiere, por mi sugerencia, chévere, Lina. Por mí lo haría ahora. Por la ley del nacimiento lo haría ahora. Es decir, desde ahora y mañana. Pero a veces la ley, la otra ley, hay que respetarla de cierta forma, pero no. Pero ya tiene dos, lo que quiero decirles es que tiene 2 días para que lo haga. Eso es mejor. En los 2 días está cumpliendo, sea ahora o sea mañana está cumpliendo. Pero si le digo, el Marco, ¿qué lo va a hacer? Marco y Dios mediante lo va a hacer ahora. Ya lo está haciendo. Y como Casa Aldabar ya lo estamos haciendo. Amén. Gracias, Una Lina. pregunta, ¿Más? una pregunta. Sí, por favor. No entendí qué tenemos que hacer el jueves 6 de la tarde. No entendí yo. No. En el primer día del tercer mes, lo que es un día de purificación. Entonces hay que purificar esas alas, hay que purificar esas escrituras, hay que purificar y hay que establecer, hay que purificarse de Manasés, hay que recordar, hay que volver a la unidad, hay que ser varón, hay que ser primogénito, hay que ser mujer, y eso significa acercamiento. Entonces, los mejores elementos de purificación son el agua del espíritu y la sal, que representados en el agua, pues también tenemos el agua natural y la sal que también representa el pacto. Pero, ¿en dónde me da la purificación? Es en eso, en el sentido de unidad de varón y de hembra, que quitó a Manasés para traer al verdadero Efraín, al verdadero Nof, y para traer al verdadero Judá. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo ahora, mañana o hasta el jueves. ¿Ya? Hoy, mañana o hasta el jueves. ¿Alguien más? ¿No? Estamos a tiempo entonces. ¿Listo? Oremos. ¿Alguien, por favor, que quiera orar? ¿Un voluntario, alguna velina, algún... No. Y yo lo que le iba a decir es, o sea, el rato de que voy a purificar, debo purificar la sal y el agua en oración, ¿no es cierto? Y de ahí acercar a mi cuerpo Lo en único, oración. lo único que necesita usted es sacarle a Manasés y volver. Y eso puede hacerlo con o sin agua, porque usted es mujer de purificación, de aguas de purificación y no de Ah, menstruosidad. Pero si ya quiere entendí. hacerlo, claro, pues lo hace uniéndolo, poniendo su ley, esa es la palabra, poniendo su ley del espíritu incluso en esas aguas, si se va a tomar una ducha, meciendo esas aguas, ¿sí? Porque nuevamente nuestra ley mece, porque si no el otro también tiene ley y le va a mecer. Y usted va a decir, no, pues yo tengo a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué digo? Que en el nombre de Cristo Jesús te quito todas las riquezas y ahora vengo con todas las riquezas. En el nombre de Cristo Jesús, ahora tú eres el que me añades, ahora yo soy José. Y entonces, ahí ese José más parece Manasés. Por eso, el José y el Manasés tienen que volver a Efraín. Y el Efraín tiene que volver a Nof. Y Nof tiene que volver a Judá. Ahí sí estamos. Bueno, la bendición, Padre, porque es tu obra, porque es tu ley y porque somos tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, hemos visto enfermedad, muerte, plagas y todas las cosas, y hemos visto Manasés en persona, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque hoy, como lo dice tu palabra, nos presentas en un segundo mes, nos presentas a Cristo, nos presentas al que no se olvida,
nos presentas al que nos ha dado casa, nos presentas al que nos ha dado lo que necesitamos, nos presentas al que nos dio nuestra mano para abrir matriz, y qué mejor que la tuya, y nos dio una verdadera matriz para volver al Padre, pero caminando, moviendo y meciendo lo que mece tu ley. Y no, Señor, esta ley del mundo con sus tormentas y con su ley, de esos espíritus, porque aún a ellos Cristo Jesús siempre les dirá que esos se tienen que someter, porque hágase tu voluntad, y tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús es que nosotros, mis hijos, seamos primogénitos en Judá, prevaleciendo para levantar la verdadera primogenitura, la del fruto, y la de la primogenitura del fruto, llevarla siempre a una semilla santa. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu. Amén. Sí. Amén. 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 Un abrazo y bendiciones. Nos vemos el sábado. Por favor, cualquier cosa, pues coméntenme nomás con toda libertad. Bendiciones. Un abrazo, Erika. Qué gusto, qué bueno. Saludos. Katia, Alex, Nancy, Marco, Hugo, Lina, Adri, Carmita, Mía, Katia. Bendiciones. Un abrazo.